En este tema 2 hablaré del poder de la tentación sexual. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida y en diferentes aspectos somos tentados por el enemigo. Así lo dice la palabra al leer Santiago 1, 12, 15. Nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación en tiempo presente. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En este texto, primero, la tentación es permanente. Luego, la palabra nos dice claramente que esto no proviene de Dios, y si no proviene de Dios, como lo dice, proviene del mal, del diablo. Por ende, la tentación es netamente una estrategia del enemigo y su ejército, y por lo cual la palabra nos indica, nos manda al hombre que debe resistir la tentación. Por lo tanto, en el proceso de la tentación podríamos decir que la tentación está siempre latente, pero a través de la concupiscencia, aquello que el hombre tiene, que ha generado producto de la poca relación o una relación débil con el Señor, o circunstancias similares de esta vieja naturaleza del ser humano, se llega al pecado. Y finalmente el pecado consume, una vez consumado, se transforma en la muerte de la persona. La tentación es el inicio para que la persona pueda llegar a pecar y finalmente, consumado el pecado, la muerte, como dice la palabra. Por lo tanto, una de las tentaciones más poderosas que vamos a hablar es aquella que tiene una variedad de forma infinita para atentar a través, ya sea la televisión, la publicidad impresa, la publicidad a través de los medios sociales, a través del internet. Y me refiero a la tentación sexual. Teniendo en consideración lo siguiente, ¿por qué hablaré de esta tentación en particular? Simplemente porque las consecuencias de caer en esta tentación es la causa número uno de la destrucción de las personas y la familia en la sociedad. Debemos tener en consideración que la tentación o el objetivo de la tentación no es otra cosa que la persona cometa pecado. Debemos analizar qué dice el plan de Dios para los hombres, y lo vemos en Génesis 2:24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nos habla de la institución del matrimonio, donde el hombre y la mujer dejarán a sus progenitores, y serán una sola carne. También nos dice honroso, exactamente lo mismo en Hebreos 12:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los adúlteros y fornicarios que nos nombra acá en Hebreo viene desde esta Génesis de cuando Dios instituye que el hombre dejará a sus padres y se unirá a mujer y serán una sola carne. Pero además nos agrega en Hebreo que el matrimonio debe ser honroso, debe ser santo, pero los que caen en fornicación y adulterio los juzgará Dios. Entonces debemos entender que lo que esta palabra de fornicación es griega y se escribe porneia. Esta palabra, escrita en el Nuevo Testamento, se define como todo acto sexual ilícito, como adulterio y fornicación. Se deriva de esta raíz de fornicación, por ejemplo, la prostitución, ramera, infiel, cometer idolatría, apartarse de lo instituido. O sea, la palabra fornicación engloba cualquier acto ilícito, cualquier acto fuera del matrimonio. Al profundizar en esta palabra, vamos a leer en Oseas 4:12, donde el pueblo dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Al profundizar en la palabra, aquí nos está dando un antecedente, que detrás de la fornicación hay un espíritu y fornicaciones que incluso al pueblo de Dios lo hizo errar,
irse sobre ídolos, en este caso ídolos, imágenes de madera. Espíritu y fornicación. También podemos establecer que este espíritu, ¿qué es lo que hizo? Dejaron a su Dios, lo alejó de Dios, que ya vivo en su Génesis. Ese es uno de los objetivos o una de las acepciones que tiene la palabra fornicación, alejarse de lo instituido. También lo vemos en Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. El espíritu nuevamente lo aleja de las cosas de Dios. En Efesios 5:3 nos dice la palabra: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. En Efesios 5:3 ya profundiza aún más este concepto y nos dice que toda fornicación y toda inmundicia, nos agrega otro antecedente, inmundicia, que van de la mano. Y aquí podemos ver en Zacarías 13:12 que dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también hará cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Quiero resaltar que los espíritus de fornicación no actúan solos, vienen con otros, como el caso de espíritu de inmundicia, nunca andan solos. En síntesis, podemos señalar que las relaciones ilícitas tienen como objetivo apartan al ser humano de lo santo, de lo instituido por Dios. ¿Cuándo se consuma este pecado? Lo vemos en 1 Corintios 6, 18 y 19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando la persona ejecuta, consuma sexualmente, físicamente, la palabra de Dios nos dice que el pecado está consumado. Pero si leemos en Mateo 5, 27 y 28, nos dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí vemos toda la gama, desde que la persona pensó, meditó, deseó en su mente, en su corazón, a otra mujer distinta a su esposa, o viceversa, o la mujer que deseó a un hombre, comete pecado. Hay adulterio, hasta consumar el acto propiamente tal. Vamos a ver uno de los ejemplos de las consecuencias cuando abunda este pecado en la sociedad. Y lo vemos en un caso emblemático en la Biblia, como ocurre, hay varios, pero quiero resaltar de Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí vemos que en estas ciudades el pecado sexual ya había trascendido tanto que Dios decidió tomar una decisión. En Génesis 19:1 y luego 4:5, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Interesante ver que todo el pueblo, desde el más joven al más viejo, deseaban acostarse con estos ángeles. Sabemos que cuando la palabra de Dios dice, cuando un hombre conoce a una mujer, la palabra conocer se traduce como el acto sexual. Sácalos para que los conozcamos. Era tanta la perversión que Dios finalmente decidió destruir estas dos ciudades. La pregunta que hago: ¿por qué le interesa al enemigo promover el sexo ilícito entonces?
Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6, 9, 10: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí está la clave. La tentación lleva al pecado, y el pecado a la muerte. Y este pecado específicamente, y todos los pecados, apartan al hombre de la bendición de conocer al Dios Todopoderoso. Específicamente con llegar a los caminos del Señor. Leemos en Efesios 5:5: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Palabra muy simple y precisa. Ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios. También lo dice en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en 22, 14, 15. Bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí está la estrategia del enemigo. Es muy simple. La tentación sabemos que es permanente. Una vez que esta es consumada, aleja a la persona de Dios. Y cuando lo aleja, hace que el pecado sea una habitualidad en su vida. Y por lo tanto, no heredará el reino de Dios si es que no se arrepiente y no se aleja del pecado. Esa es la estrategia del enemigo. Consecuencia del pecado sexual. Podemos decir claramente que destruye a las personas en forma individual. Por ende, destruye a las familias. Esclaviza a las personas a través del vicio de la pornografía. Distorsiona la realidad. ¿Por qué? Porque va contra lo natural. Va contra aquello que está planificado, instituido por Dios. Las películas, la publicidad, está lleno de imágenes de mujeres provocativas, porque sabe que es un punto, el diablo sabe que es un punto débil del hombre. Y es una forma de promover o incitar a la tentación para poder llegar a consumir el pecado. En internet existen, por ejemplo, más de 200 millones de páginas de ámbito sexual. Y que estoy hablando de páginas pagadas. Páginas pagadas. También otro antecedente, que los asesinos y los violadores en serie, en algún momento de su vida, fueron adictos a la pornografía. Es uno de los pasos que lleva, entre otras cosas, a cometer asesinatos en serie o violaciones en serie. A nivel mundial es una de las actividades ilícitas más lucrativas después del tráfico de droga y de armas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de este pecado en particular? Claramente en 1 Corintios 6:18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Haced morir todo esto en el hombre, simplemente porque es un mandamiento en Éxodo 20:14: no cometerás adulterio. Podemos concluir que la fornicación es un espíritu diabólico, y por supuesto nunca anda solo, viene acompañada de otros, como el espíritu de inmundicia. Todas las formas asociadas a ella, asociadas a la fornicación, como son el adulterio, la prostitución, la pornografía, deseos sexuales, la distorsiones en el ámbito sexual, son abominaciones ante Dios. Como la tentación es permanente, por lo tanto, lo único que nos permite alejarnos es la comunión con Dios y el temor a Dios. Esto nos librará de caer en pecado. La palabra de Dios nos ordena huir y hacer morir el pecado sexual. Las relaciones sexuales solamente son bendecidas al interior del matrimonio. Fuera de este vínculo es pecado. Finalmente, deseo terminar con Proverbios 5, 18, 21.
Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas tus veredas. Amén.